también el día de hoy es la primera vez que yo voy a hacer una presentación de mi libro Celda de Luz. Y prácticamente pues el Señor, cuando la pastora me invitó, me sentí muy contenta porque esta es la primera de muchas que van a venir, porque quiero compartir a mucha gente mi experiencia. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, jóvenes. De verdad, el corazón de ustedes se me hace tan lindo, el corazón de los jóvenes, que espero que puedan aprovechar el testimonio que Dios trajo a mi vida para hacer un cambio completamente. Y ahorita lo que les voy a enseñar está basado en mi libro Celda de Luz. Ahorita van a saber más a fondo de qué más o menos se trata mi libro, ¿verdad? Y comenzamos con la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente, ¿cómo se lee? Sí, la siguiente página. Y dice, hay una pregunta para ustedes. Dice en esa paginita, dice, ¿y tú en qué cárcel estás ahora? Ahí empieza con esta pregunta mi presentación. ¿En qué cárcel te encuentras el día de hoy? ¿En la angustia? ¿En el miedo? ¿En qué ha venido Satanás a echarte mentiras? Porque él viene a destruir, él viene a separar, él viene a matar, él viene a hurtar. Y yo estuve en una cárcel física por 10 meses. Pero los jóvenes o cualquier persona podemos estar en cárceles espirituales. Gracias a Dios que Dios ha tenido la misericordia de estos jóvenes que están aquí el día de hoy, que está tocando sus corazones, y que ténganlo por seguro que si el Señor comenzó la obra en ustedes, la va a terminar. Ustedes ahorita son unos bebés espirituales, pero va a venir un cambio en sus vidas. Al rato van a ser jóvenes y al rato van a ser maduros en la fe. Ustedes ahorita están aprendiendo apenas, y qué bueno, porque muchos jóvenes que andan allá afuera sin conocer del Señor, Satanás los está atacando. Nada menos ayer que fuimos a predicar a las calles, aquí al jardín, una niña más o menos de unos 20 años, le dijimos que si nos permitía predicarle, y dice, no, yo trabajo para otra persona. Le dije, ¿para Satanás? Dijo, sí, trabajo para Satanás. Y estaba con su novio y su novio nada más se reía. Es la ignorancia. Y le dije, en el nombre de Cristo Jesús, tú, mija, vas a andar predicando a Jesús. Y así lo creo. Entonces así nos trae Satanás. Ayer me tocó predicarles a un grupito de muchachos como de 5 o 6 jovencitos, y cuando les estaba predicando se quebran por completo. El Espíritu viene por medio de nuestras bocas, porque nosotros estamos siendo tocados para ir a ser nuevos discípulos, no para quedarnos nosotros con ese mensaje, sino para salir a las calles y también en tu mismo entorno, en tu escuela, en tu trabajo, hablar de Cristo, porque para eso vinimos, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Dice, estás en la cárcel de la angustia, del miedo, de la ansiedad, del temor, del dolor, del no perdón.
¿Están ustedes ahorita en alguna cárcel, como estábamos comentando? Y si están en una cárcel, ustedes tienen el poder de decirle a Satanás: quítense de aquí, quítate de aquí, Satanás, porque yo le sirvo a Cristo. Porque tenemos el poder y tenemos la autoridad. Rápidamente les voy a contar un sueño que tuve hace poco. Y yo creo que Dios me estaba mostrando: Elvia, tú tienes la autoridad, así como la tenemos cada uno de nosotros, de reprender a Satanás de nuestras vidas. Tuve un sueño donde mi casa estaba totalmente destruida. Y entonces estaba una mujer que era Satanás, porque se viste de diferentes, y me dice: si me adoras a mí y adoras estas dos imágenes que tengo, dijo, a ti nunca te va a volver a pasar nada. Y en ese momento le dije: te sales en el nombre de Cristo Jesús, tú eres Satanás. Pero no esperó ni un minuto y agarró sus dos cuadros y se fue. Es decir, que nosotros tenemos la autoridad de reprender a Satanás y sacarlo de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos reprenderlo? ¿Cómo podemos sacarlo? Yendo en santidad, orando con Dios, entrando mínimo una vez a la semana en ayuno, estar en comunicación, no darle cavidad al pecado, porque el pecado es el que hace que caigamos, obviamente, en cosas malas, y luego vienen consecuencias graves del pecado. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. A veces estamos pasando por algo grave, como les decía. ¿En qué cárcel te encuentras hoy? ¿Qué sientes? O sea, sientes angustia, de repente te quieres meter a tu cuarto y no quieres salir, o sientes un miedo, sientes una angustia. Pero si estás pasando por algo difícil en tu vida, dice aquí en su palabra, dice: yo tengo planes perfectos para ustedes. Dice el Señor, planes de bien y no de mal. ¿Sí? Y a mí me tocó estar en esa cárcel, en una cárcel por 10 meses. Pero ahora que volteo, digo, el Señor tenía planes para mí. Y yo en ese momento podría ver y decir, y para mí sí era lo más difícil, estar lejos de mi familia. Era muy difícil. Pero ahora que volteo para atrás y digo, si yo no hubiera caído en ese lugar, si yo no hubiera estado en ese lugar, yo andaría en el mundo igual. Porque antes yo me iba con mis amigas, tomaba vino, me vestía de una forma, pues, se podría decir vulgar. Hablaba de otra manera. A mí me interesaba las cosas del mundo. A mí me interesaba que la gente dijera, oh, Elvia se fue acá, allá, y estar llenando el hueco, ese hueco que siempre tenemos, estarlo rellenando con cosas vacías y vanas. Pero hasta que caí en ese lugar fue que conocí del Señor. Y entonces Dios tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros, aún si estamos pasando por una enfermedad. Porque Él levanta muertos. No te va a quitar una enfermedad, un cáncer o lo que sea. Nada más que tienes que tener fe que vas a ser sanado, ¿verdad? Y entonces Dios tiene los planes perfectos. ¿Por qué? Porque Él ya nos conoce aún antes de que naciéramos. ¿Sí? Les quiero, no por presumir ni nada de eso, pero quiero que vean cómo yo
viví cosas del mundo y hasta ahorita puedo decir, bueno, el Señor me abrió muchas puertas. En la siguiente diapositiva estamos viendo a mi familia. Aquí estamos viendo, yo nací en una familia pobre porque mi mamá no era una mamá soltera, éramos 9, más otros 6 primos que ella, sus hermanas murieron y se los trajo a casa, entonces éramos un montón de niños. Y entonces vivíamos momentos pues difíciles porque no había a veces ni para comer. O sea, a veces un huevo era así como que un caviar en la casa. Frijoles y sopa era diario. Y a veces ni eso. Porque imagínense para 9, 10, 15 personas, 16 personas. Si yo que tengo 3 hijos compro 2 kilos de tortillas diario, imagínense para tantas bocas. Entonces vivíamos pues muy apenas. Y llegó el momento que esa Elvia terminó la primaria. Muy apenas porque pues con esfuerzos íbamos a la escuela. Y entonces todos mis hermanos era a los 11, 12 años, ponte a trabajar en casas, vendiendo lo que sea en la calle. Entonces vengo de una familia pues así humilde, donde no se te puede dar más que entre todos teníamos que trabajar para comer frijolitos y sopa, ¿sí? Pero el Señor ya tenía planes perfectos, como decíamos anteriormente. Y se vino un tiempo donde yo dije, no, pues yo veía a mis primas que cortaban el cabello y yo decía, yo quiero ser como ellas a mis 7 años. Yo decía, yo quiero ser como mis primas, yo quiero ser así de niña, yo decía, y ese era mi sueño. Y entonces me metí a estudiar, fui solita a la escuela, yo recuerdo que fui a la escuela de belleza y a mí me decían, no, tú no puedes, mija, estás muy chiquita, ¿dónde está tu mamá? No, mi mamá muy apenas iba a trabajar y darles de comer a todos. Y entonces cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a estudiar, hasta la primaria vas a estudiar y ya ponte a trabajar. Y me metió a trabajar a una casa, a cuidar niños, a hacer el quehacer, a todo. Y ahí dije yo abrí los ojos y dije, yo no me puedo quedar aquí, yo quiero estudiar y yo quiero estudiar belleza. Y me fui al CECATI y ya ahí fui a pedir que me aceptaran. Yo tenía 11 años y la directora dijo, estás muy chiquita, pero te vamos a dar la oportunidad de estudiar y te vamos a estar observando porque a lo mejor nomás vienes a jugar. Y no, realmente sí fui y aproveché la oportunidad que se me estaba dando de estudiar ahí en el CECATI y fue pues muy bueno. Después vino una etapa muy padre en el capítulo 3 de mi libro que se llama de las carencias al glamour. De ahí ya viene una etapa muy padre de mi vida, porque ahora que volteo yo siempre pensé que yo era la que hacía, yo era la que, o sea, ese triunfo que tenía, yo pensaba yo soy la que hago esto, yo soy la que hago lo otro, pero no, Dios era el que estaba obrando. Y aquí en esa foto donde ustedes me ven, ya después cuando crecí, ya hice mi estética y después me fui a trabajar a la Ciudad de México. Trabajé de conductora, trabajé en el área de la televisión haciendo comerciales. La siguiente diapositiva se ve también que estoy haciendo un comercial. Entonces mi ego, imagínense mi ego de no ser nada, de ser una niña súper pobre que no tenía para nada, y después llega a un nivel donde
los mejores restaurantes, hombres de dinero, los mejores coches, todo lo mejor. Y ahí también se me dio la oportunidad junté dinero y me fui a estudiar a Europa. Y cuando regresé fue que trabajé en televisión y todo. Entonces mi ego estaba, ¡pum!, hasta arriba. Yo decía, yo soy la que hice esto. Pero no volteaba a ver a Dios. Era muy egoísta y muy soberbia. Era una persona que tenía mucha soberbia, mucho egoísmo en su corazón. En la siguiente diapositiva estamos viendo cómo comencé. A mis 15 años, comencé con mi primera estética. Ahí comencé rentando un local chiquito, tenía 15 años y ahí comencé como pude. Así. En la siguiente diapositiva estamos viendo pues que ya tenía una estética ya con mis propias instalaciones, ya una estética super nice, porque pues ya había regresado de Europa, ya tenía dinero, ya tenía más dinero, ya tenía... O sea, imagínense, el ego de él ya estaba al tope, completamente al tope. Era una mujer completamente soberbia, que nomás pensaba en mí. ¿Sí? Hasta ahí no es que les quiera comentar lo que hice, sino quiero que vean la diferencia de cuando te arrodillas y te arrepientes de tus pecados y el Señor tiene la misericordia de venir y tocar tu corazón. En la siguiente diapositiva estamos viendo el capítulo 4, el capítulo 4, que ahí fue donde hubo una disrupción completamente de esa soberbia. Llegar a una cárcel. Se tuvo que llevar un proceso de inculpabilidad donde se tenía que llevar. Yo tenía que estar allí en ese lugar. Imagínense esa chava que era súper exitosa y todo lo que vivió, y de repente vienes a una celda. Ya no estar con mis hijos era lo más terrible. Mi Leito, el que me acompaña aquí a la iglesia, tenía 1 año, 7 meses. Y mis otros hijos, 13 y 8 años. Ya esas carreras de llevar a mis hijos a la escuela se habían terminado. Ya no estar con mi bebé, con mi hijo, el más pequeño, y los otros 2, ya no, ya se había acabado. Ya había llegado una celda oscura. Una celda donde ya no hay nada más, donde ya no ves otra cosa. Y a veces el Señor, a veces nos tiene que llevar a esos lugares para que entendamos, porque yo no entendía. Él ya me había mandado a hablar. Él ya me había mandado a hablar 1 vez, 2 veces. Pero como andaba muy ocupada en el mundo, pues yo no le hice caso. Hasta que me vi en esa oscuridad, en esa celda oscura, ahora sí me arrodillé y me humillé. Y ahí es donde empieza el Señor a trabajar en ti. Cuando estás humillada completamente ante el Señor, donde ya no te puede ayudar nadie, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposo, ni nadie, donde solamente el Señor viene y donde ya te arrodillas y pides misericordia del Señor. En la siguiente diapositiva
Estamos viendo el capítulo 5, que se llama De la celda a la cruz. Aquí viene una etapa difícil de mi vida porque había que convivir con mis compañeras. Y como veían a una mujer, pues cuando yo entré a la cárcel era una mujer cuidada. O sea, mis manos estaban cuidadas. La primera vez que entré, mi cabello estaba arreglado, mi cara era bonita porque me cuidaba mi cara. Me escupían en la cara. Una de mis compañeras, cuando yo llegué por primera vez, yo pensé que había muerto porque fue una disrupción, fue un despegue de mi alma. Y yo me acuerdo que vi un espejo así chiquitito y me vi a los ojos. Y yo dije, Dios mío, estoy muerta. Llegué al infierno y yo me veía los ojos así, unos ojos ya hundidos de tanto llorar. Eso fue la primera noche que llegué y estaba solamente una mujer que se burlaba como bruja y estaba fumando marihuana. Yo no sabía qué era la marihuana, yo nunca había fumado marihuana, pero se burlaba entre la oscuridad y me aventaron así en mi cama de cemento. Yo temblaba, yo me acuerdo que temblaba de miedo. Yo decía, Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Yo no, en ese momento no agarraba la onda, como decía, es que me morí, pensé que me había muerto, porque no estaba consciente de todo lo que estaba pasando en mi vida. Esa mujer que se burlaba de mí empezó a hacerme la vida de cuadritos, me escupía la cara, me hacía la vida imposible. Me decía, si tú me contestas en lo que yo te estoy haciendo, voy a mandar afuera a matar a tus hijos. Y sí, porque eran sicarias. O sea, ellas sí eran personas que adentro de la cárcel platicaban cómo mataban a la gente, porque ellas mataban a la gente y se burlaban de cómo los mataban. Yo obviamente me sentía mal y me daban patadas y me escupían a la cara. Yo no hacía otra cosa más que leer la Biblia. Me sentaba en un rincón y me puse a leer la Biblia. ¿Cómo eso no lo hacía antes? Cuando Dios me hablaba. Y ahí leí la Biblia 2 veces. Pero estaba yo o sea, yo no tenía como entendimiento. Yo leía la Biblia, pero no la entendía. La leía como un libro en ese momento. No sentía yo el Espíritu de Dios que siento ahora de leer la palabra y sentirla como miel. Ahora esa mujer egoísta, ahora trapeaba pasillos, muchos pasillos. Yo me acuerdo que nada más veía las ventanas y yo decía, Padre, ¿cuándo saldré de aquí? Y de repente pasaban pajaritos. Yo decía, ¿cómo un pájaro puede ser libre? Y yo no valoramos nuestra libertad. Limpiar frijoles todos los días. Las manos se ensangrentaban porque eran frijoles llenos de mucha tierra y las manos se te agrietaban. Era trapear pasillos y pasillos. Los cuervos, era como un canto diario de cuervos, de esos pájaros negros. Mientras limpiábamos los frijoles, hasta parecía una película donde ponían ahí los cuervos, el canto de los cuervos, el oír a esas personas cómo mataban a sus víctimas. Jamás en mi vida pensé haber pasado esta terrible cosa. Nunca, jamás pensé. Pero Dios tenía el plan. Yo tenía que estar en ese lugar, porque si yo no hubiera volteado a ver al Señor. Yo no hubiera volteado, de verdad, yo no hubiera volteado.
Seguiría en ese mundo vano y vacío, donde siempre tienes un hueco en el corazón y siempre lo quieres rellenar. Me voy a comprar un coche, me voy a comprar unos zapatos, voy a ir de viaje. Todo ese hueco que tienes de abandono, de tristeza, de no perdonar, todo ese lo quieres rellenar. Y siempre estás pensando, bueno, yo siempre pensaba, no, es que digan para que digan. Siempre estás pensando a ver qué dice la gente de ti. Pero cuando llegó Cristo a mi corazón, Él fue el que llenó ese vacío que tenía. En la siguiente diapositiva, ahí, esa celda oscura, esa cama de cemento, después de regresar, de limpiar pasillos, porque los pasillos los limpiábamos a las 5 o 6 de la mañana, a las 8 de la mañana es el capítulo 5 donde está la imagen de Cristo, por favor. Capítulo 5, seguimos. Ahí pasó el milagro. Ahí pasó el milagro. Yo me quedé dormida 5 minutitos y empecé a ver una luz en esa celda, una luz espectacular, una luz brillante. Y yo estaba acostada en mi cama de cemento y en un lado viene un hombre de blanco, hincado, y volteo a verlo. Y él no voltea a verme, él está mirando hacia arriba con los brazos así. Estaba orando por esta pecadora. Jesucristo vino a esa cárcel a levantarme de las cenizas. Cuando ya el mundo me veía destruida, cuando ya no valía nada, ahí viene Cristo a recogerte con amor, a levantarte. Dice que Él viene por lo peor del mundo, por lo más vil, por lo menospreciado. Y esa era yo. Una basura completamente ya. Cuando ya no valía nada. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores vino a levantarme de esas cenizas. Para Él nada es imposible y a Él no le podemos mentir. Porque por lo que me culpaban, Él lo sabía. Él sabía qué había pasado. Y el hombre me decía, me estaban 40 años, yo iba a quedar ahí. 40. ¿Y saben cuándo salí? Al otro día que el Señor vino. Él vino a abrirme las puertas de la cárcel. Porque Él sabía lo que había pasado realmente. Y salí de esa cárcel, pero yo salí diferente. Dice que el que empezó la buena obra, Él la va perfeccionando. Y ahora yo tengo un propósito. Me ponen por favor donde dice, yo ya tengo mi propósito. ¿Y tú? Dice en su palabra, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor,
durará para siempre. Amén. Él tenía un propósito para mí, así como lo tiene para ti. Por eso el día de hoy te pregunto a ti, ¿tú ya tienes tu propósito? Porque mi propósito es Jesús. Yo ya vivo para Él. Tengo que trabajar porque tengo que mantener mi familia. Soy mamá soltera. Pero yo ya tengo un propósito. Y ese propósito es Cristo Jesús en mi vida. Porque Él me ha ido perfeccionando poco a poco. De cuando salí de esa cárcel al otro día, comenzó la buena obra. Y antes era una bebé espiritual, como les decía al principio. Pero ahorita ya soy una niña espiritual. Pero voy a llegar a ser una adulta espiritual. Así yo quiero que tú, independientemente de lo que estés haciendo en tu vida, si vas a ser ingeniero, si vas a ser doctora, si vas a ser maestra, si vas a hacer lo que sea, pero que tengas a Cristo en tu corazón. Porque Él ya tiene los planes para ti. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te va dirigiendo hacia dónde. Platica con Él, porque tenemos un Dios que nos escucha. Nosotros pensamos que a veces porque Dios no habla como nosotros estamos hablando. Pensamos que Él no nos escucha. Él siempre nos escucha. Pero entrega tu vida a Cristo. Y el día de hoy que salgas de aquí, de este lugar, no te quedes con lo que Dios ha venido a poner en tu corazón. Ve allá afuera y coméntale a tus compañeros, Jesús existe y Dios te ama. Porque Él ya te conocía aún antes de que nacieras. Antes de que te pusiera en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Ustedes pueden predicar allá afuera. No se queden con lo que tienen. Traigan a su familia, traigan a sus amigos, invítelos. El mundo ahorita está cegado completamente de los ojos como nosotros estábamos antes. Los tapones, los oídos están tapados. Pero Cristo, tú ve y predica, porque es lo que dice su palabra. Vayan y hagan discípulos. Y el que hace la buena obra es Él, el Espíritu de Dios. Pero nosotros debemos de trabajar para Él allá afuera. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por este pequeño momento que espero haya sido de bendición para ustedes. Y el mensaje es, llévense esa pregunta. ¿Tú ya tienes tu propósito? ¿Le has preguntado a Cristo, a Dios, qué quieres de mí? Váyanse con eso. Porque cuando ya tenemos un propósito, tenemos una dirección de lo que sea, de lo que tengamos. No necesariamente a lo mejor pastor, no. En lo que vayas a que Dios tenga para ti, pero que traigas a otros a los pies de Cristo. Muchísimas gracias, muchachos, y espero que esto, aunque sea chiquito, pero que les haya quedado algo en sus corazones. Gracias.